Lisander, una breve introducción, pero después me gustaría si tú también puedes complementar. Nosotros lo conocimos a través de las redes, de las maravillosas redes, tal vez por nuestro vínculo a MSA, sin querer, sin conocernos, estuvimos los dos en el mismo momento en el Festival MSA el año pasado, yo haciendo un taller, Lisander haciendo una charla de mindfulness, se podría decir, y Lisander también ha escrito un libro del cual va a hablar más adelante. Pero hoy día, Lisander, te invitamos porque nosotros nos contó un pajarito que este libro, El Poder de la Hora, llegó a tu vida en un momento especial. Así que a mí me gustaría si pudiéramos partir por tu experiencia, cómo llegó este libro a tu vida, cómo te afectó, y luego tal vez ir tratando de sacar algunos tips de accionables, de cómo estar en el ahora. Sí, por supuesto, encantado. Mira, primero que todo, repito, muchas gracias por la invitación. Y nada, mira, este libro a mí me llegó a los 18 años de edad aproximadamente, ¿ya? Ahora tengo 37 años, y a los 18 años, en ese momento en que comencé a leer este libro, yo lo había fotocopiado, me acuerdo, y lo tenía guardado, pero no lo había empezado a leer. Ya había antes empezado a leer libros espirituales y de distintos temas, pero el de Eckhart Tolle lo tenía ahí guardadito, no sé por qué. Y un día estaba enfermo y tenía como 40 grados de fiebre. Y empecé, ¿verdad?, a leer este libro de a poco, y cuando iba, no sé, ponele en la página 10, un ejemplo, y ya me introduje en el tema de Eckhart Tolle, lo que él quiere tratar, ¿verdad?, con el poder de la hora, y cuando te dice que tú no eres la mente, no eres las emociones, no eres el cuerpo, sino que eres la conciencia detrás de todo esto, yo me empecé a aliviar de esta fiebre, pero automáticamente me fui aliviando. Y fue realmente para mí, por lo menos esa experiencia fue totalmente mágica, porque me comencé a dar cuenta de que uno está demasiado identificado con la persona, demasiado identificado con el cuerpo, demasiado identificado con todo lo que uno cree que es, ¿me entienden? O sea, nosotros sabemos, por supuesto, que el cuerpo es el vehículo de expresión, ¿verdad? Está la mente, etcétera, etcétera. Se habla del cuerpo astral, del cuerpo mental, bueno, ahí entramos a otro tema. Pero digámoslo así, que cuando me empecé a dar cuenta de la realidad que me contaba en ese momento de Eckhart Tolle, que no conocía, que él me estaba presentando, me empecé como a desapegar un poco de todo esto. Y me empecé realmente a sentir libre, empecé realmente a sentir libertad. Y dije, ¿por qué esto me tiene que afectar? O sea, ¿por qué esto que se supone que tengo fiebre, dije yo, ¿cierto? ¿Por qué me tiene que afectar? Entonces de ahí de a poco me empecé como a sentir libre, 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 y bueno, ya de a poco se me empezó a pasar eso. Pero ese libro, cuando llegó a mi vida, de verdad que me lo hice chupete, como se dice el buen chileno, porque es un libro maravilloso, y es un libro que realmente a mí por lo menos me abrió muchísimas puertas en la vida. Es un libro que realmente me inició por el sendero espiritual real, podríamos decir. Porque mira, yo quiero ser muy enfático en esto, que existen muchísimos libros, muchísimos, y todos te enseñan algo, por supuesto, distintos puntos de vista. Pero este libro en especial es un libro que realmente te despierta, si tú te metes en él, ¿verdad? Te sumerges en él, te empapas de él, tratas de practicarlo, por supuesto, ¿verdad? Es un libro que te va a despertar, ¿verdad? Que no te tiene ya en el velo de la mente, porque hay muchos libros que te hablan del poder mental, de no sé qué, de piensa lo bueno y se te dará, y tantas cosas, pero este libro te saca de ese paradigma mental y te saca de esa cárcel mental, que es lo que a la mayoría de las personas nos tiene esclavos y nos hace sufrir. Entonces, es súper interesante. Te puedo hacer una pregunta porque tú hablaste, Dígame. el libro te despierta. ¿Qué es para ti el despertar? Mira, para mí, en síntesis, el despertar es desaprender, es darnos cuenta de que realmente tenemos muchos sistemas dentro, muchos programas establecidos, ¿verdad? Que nos están diciendo distintas cosas en determinado momento, y en cada segundo y en cada minuto hay un pensamiento diciéndote algo. Y son distintos pensamientos. Algunos tienen que ver con la ira, otros con el orgullo, otros con, qué sé yo, la envidia. Hay miles, infinitos, infinitos, infinitos. También como hay pensamientos negativos y pensamientos positivos.
que ojo, y aquí tenemos que entrar a difuminar esto, digamos, que el pensamiento positivo y el pensamiento negativo, ambos pensamientos, son o son parte de la polaridad de la mente y de la polaridad del ego. La mente es totalmente dual. Entonces, si nosotros queremos ser libres realmente, queremos despertar, tenemos que darnos cuenta de esto y que pensar positivo no nos va a salvar o no nos va a despertar. Pensar positivo no. Lo que nos va a despertar es darnos cuenta de que, ¿verdad? Esas voces que escuchamos en nuestro cerebro, ¿verdad? No somos nosotros. Nosotros somos el ser que escucha esas voces que se emiten en nuestro cerebro. Y Lisander, eso, o sea, Tolle nos quiere decir eso claramente, pero reconozco personalmente que me pasa que me leo el Tolle y estoy, por ejemplo, hoy día fuimos a comprar comida con el Benja y por el tema de mascarillas el Benja entró y yo me quedé afuera y me empiezo como a meter en la cabeza ya. Tolle me dijo que entre el silencio del ruido puedo encontrar la espiritualidad. Entonces pasa un auto y el auto se va, pero empieza de nuevo esta ansiedad. Rodolfo Neira, el doctor, también nos habló un poco de esta ansiedad, que el deseo antes del deseo de tener el auto, del trabajo, ahora se transforma en el deseo de la espiritualidad. No sé cómo tú tal vez lidiaste durante tu vida con eso, porque al final es como que estamos cambiando un deseo por otro. Sí, es verdad, esto es muy cierto. De hecho, yo me acuerdo, yo te cuento, o sea, les cuento a todos que yo estuve 10 años, digamos, muy metido en la espiritualidad, pero así, al hueso, en ese tiempo de mi vida. Digo eso porque, digamos, en ese tiempo me dediqué a full solo a eso, ojo. O sea, en ese tiempo no me interesaba lo material ni nada, quería solo lo espiritual y estaba. Incluso estuve en monasterios, meditaba y todo el tema, todo el tema. Tuve alguna experiencia que le voy a contar por ahí, pero digamos que todo este proceso, ¿verdad? En el cual estuve muy metido en eso, sobre todo al comienzo, me di cuenta que me volví muy intolerante. Y yo creo que eso es súper importante darnos cuenta de que cuando nos aferramos demasiado a un deseo, ¿verdad? En este caso el deseo espiritual, de ser muy espiritual, ¿verdad? Y de convertirse quizá en un maestro espiritual y todo ese rollo mental del ego, ¿verdad? Que por supuesto tiene que ver más también con un tema que se llama la mitomanía, ¿cierto? De creerse así como el maestro. Bueno, todo este tema al principio lo que te causa es toda la intolerancia del mundo. Entonces, por ejemplo, si a mí en el camino espiritual al comienzo me enseñaban, mira, no sé, por ejemplo, la televisión. En la televisión, lo ideal es no ver televisión, no leer el diario, ¿verdad? Qué sé yo, muchas cosas. Entonces uno empieza como a cumplirlas, pero demasiado así como militar, ¿cachai? Entonces llega un momento que si otra persona lo hace y tú estás al lado de esa persona, o estás en familia y tu familia siempre ha visto tele cuando almuerza siempre, toda la vida, y tú después de aprender esto llegas a tu casa a almorzar, ¿verdad? Tú como que quieres que vaya en la tele o te enojas. Entonces, es un tema que también nosotros tenemos que aprender a adaptarnos, ¿verdad? A lo que ya es. O sea, está bien, si es tu casa y si es tu espacio, haz lo que quieras. Tú manejas tu realidad, digamos, ¿cierto? Tú creas tu realidad. Pero si tú vas a donde tu familia que sabes que está acostumbrada a hacer algo, no te debes enojar con ellos porque ellos tienen otra forma de hacer las cosas. Entonces yo lo veo más que nada así. Digamos, todo en la vida, digamos, con relación al despertar, con relación a todo esto que hablábamos recién del deseo de ser frenado, ¿cierto? Tenemos que aprender a tener un equilibrio más que todo. Tenemos que aprender a tener un equilibrio y empezar a ver la vida no tanto como, digamos, desde el ojo crítico, podemos decirlo así, sino que más que del sentir, ¿cachai? Porque, o sea, por un lado, ya, yo quiero vivir esta espiritualidad, pero por otro lado tengo que respetar a mi entorno, ¿me entendí? Entonces, ahí es cuando se hace un poco difícil la cosa y tú tenés que realmente ahí demostrar tu espiritualidad, ¿cachai? Entonces, no es un tema tampoco que es como soplar y hacer botellas así facilito. Es un tema que tampoco es difícil, pero obviamente hay que ser perseverante, hay que tener continuidad de propósito, hay veces que metir la pata pero feo, ¿verdad? O repetidas veces, porque somos humanos, acordémonos de eso. Aquí nadie es maestro, somos todos aprendices. Metemos la pata, a veces la misma pata la metemos muchas veces,
Entonces, ahí es donde tenemos que analizar, profundizar, tener una crisis emocional, inclusive derramar alguna lágrima, sentirnos como el forro, para darnos cuenta que realmente eso tenemos que cambiarlo, porque a veces la embarramos en cosas tan tontas, encuentro yo, en el sentido, digamos, del camino espiritual que uno lo siente, uno sabe, yo creo, cuando está haciendo las cosas de una manera, digamos, más equilibrada y de una forma tonta, ¿cachai? Yo creo que eso uno lo sabe. Lo que pasa es que a veces cuando lo obviamos, ¿verdad? Es el tema. Cuando obviamos eso y decimos, no importa, no importa, hago lo que quiero. No, o sea, si estamos viendo un camino espiritual, es importante que tengamos un equilibrio y que nos dediquemos a sentir lo que estamos haciendo. Cuando hacemos eso, nos vamos a estar dando cuenta en cada momento si lo que estamos haciendo lo estamos sintiendo o lo estamos haciendo de la mente hacia afuera o del corazón hacia afuera. ¿Sí? Justo me resonó mucho porque, especialmente la parte de las noticias, me pasó exactamente lo mismo hace como 2 años, que me terminé peleando con mi papá por lo mismo, era como apaga las noticias, no, están mintiendo. y fue una experiencia muy, muy tal vez negativa en ese momento, pero que hoy, que siempre recuerdo, porque es como ya, ahí está la verdadera espiritualidad, es poder estar ahí con mi papá y ver las noticias con él y no yo verme afectado por eso. Y tal vez la otra parte, yo sé que tú eres coach de mindfulness, entonces tal vez nos puedas ayudar con esto. Es, por ejemplo, ahora que leo a Toll, me pasa que ya, ahora sé que tengo que observar mis emociones. Entonces me pasó hoy día que me pasó una situación no muy grata, entonces ya empecé a observar qué me pasa, y me di cuenta que era ira. Me di cuenta porque estaba aquí con la cuestión y estaba, ya logré buena, ya, identifiqué que es ira. Algo que tal vez antes no lo hubiese hecho. Pero ahora mi pregunta es, ¿ahora qué? Identifiqué que era ira, pero me seguía sintiendo como el forro y sabía que tenía que seguir preparando el seminario, pero justo esa situación me descolocó. Entonces, ¿qué hago? Ya, logro identificar la emoción y ¿ahora qué? Mira, yo creo que es muy necesario, vuelvo y repito lo mismo, desaprender. ¿Y por qué lo digo? Porque las emociones están etiquetadas, ¿ok? Todas nuestras emociones ya están etiquetadas y nosotros decimos esto es ira, esto es orgullo, esto es envidia, esto no sé qué, esto no sé cuánto, ¿verdad? Pero para estudiar a veces las emociones, que son tantas, infinitas emociones, que no todas tienen nombre, algunas las reconocemos, otras no, tenemos que desetiquetarlas y tenemos que aprender a sentirlas, ¿ya? A sentirlas me refiero a que, bueno, si en un momento uno dice que ira, ¿cierto? Lo que sea, pero tú tienes una emoción dentro, tú tienes una energía dentro, ¿ya? Esa energía, no le pongamos nombre y tratemos de canalizarla de una manera, ¿cachai? Por ejemplo, si tú dices, no, es que justo tenía que hacer el tema del seminario espiritual. Bueno, haz el seminario espiritual y se te va a transformar toda esa, lo que sea, esa emoción, se te va a transformar y canalizar en algo totalmente positivo. A nosotros yo creo que a todas las personas nos ha sucedido que estamos a veces haciendo algo muy constructivo en nuestra vida, o estamos aportando valor a las personas, inclusive, como en el caso de ustedes, y sucede cosas contradictorias en nuestra vida porque es como una, es como una llamada a la atención, ¿verdad? O es el mismo ego que nosotros tenemos que aflora, ¿verdad? Para decirnos, no, pero ¿qué te está pasando? O sea, yo soy tu dueño, una cuestión así. Entonces, tenemos que, digamos, despertar a esa realidad, a de que tenemos que desaprender, pero a la vez estar alertas, ¿verdad? Y aprender a transformar estas emociones, a transformar las impresiones, porque fíjate bien, nosotros, yo aprendí hace mucho tiempo, ¿verdad? Gracias a este camino espiritual que estuve inmerso, que existen 3 alimentos. Existe el alimento que comemos, ¿verdad? La comida, la cena, qué sé yo. Existe la respiración, que es otro alimento, y existen las impresiones, que es un tercer alimento. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que está la alimentación, la comida, está la respiración, que es súper importante para vivir el momento, ¿cierto? Hacer conciencia en nuestra respiración y aprender, ¿verdad?, a transformar las impresiones, porque todo lo que nosotros vemos, la televisión, lo que nos están diciendo, ahora mismo todo lo que estamos viviendo aquí en este seminario espiritual es una impresión. Todo esto es un alimento. Todo lo que recibimos como impresión, como ejemplo, es una alimentación, ¿verdad? Pero no tenemos un órgano que transforme esas impresiones, así como el estómago transforma la comida y así como los pulmones transforman el oxígeno que entra en nuestro cuerpo.
Entonces tenemos que crear ese órgano para transformar las impresiones que vienen del mundo exterior, como dice Eckhart Tolle, como aprendiendo a vivir en la aquí y el ahora, ¿cierto? Sintiéndonos. Y yo siempre enseño una práctica muy sencilla y muy cortita, que es simplemente darnos 5 o 10 minutos diarios, ¿verdad? Y identificarnos solo con nuestro corazón, y si nos cuesta sentirlo, poner nuestra mano derecha sobre el corazón, ¿cierto? Hacer respiraciones profundas y sentir los latidos del corazón, ¿ya? Y darnos cuenta que esos latidos del corazón, que están ahí latentes, ¿verdad? Que son esa presencia que está detrás de todo esto, de este esqueleto, de este cuerpo, ¿verdad? De las emociones, detrás de todo, absolutamente todo, es el ser. Y ese somos nosotros, ¿verdad? Es el que nos da la vida. El primer órgano que se manifiesta en el feto de una mujer es el corazón. Y ni siquiera se ha formado, pero ya se escuchan los latidos. Y es el arquitecto de nuestro propio universo. Y desde ahí, de esos latidos del corazón, se forman después todos los órganos, todo el cuerpo humano, es magia pura. Entonces, volver al origen, lo que hablo en mis conferencias, presencialmente, que le he hecho mucho de menos, ¿cierto? Es que tenemos que volver al origen, volver a ese estado, ¿verdad? Del que ya venimos, ya lo conocemos, ya conocemos ese estado. Pero por eso tenemos que desaprender, para volver a ese estado original, que le llamo yo. Volver al estado original, ¿verdad? Para ahí sentirnos plenos. Pero obviamente, vuelvo y repito, siempre van a haber cosas, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber cosas que nos van a querer sacar de ese estado original, por supuesto. Pero yo creo que urge, hoy día por lo menos, después de tanta información que estamos recibiendo, sobre todo hoy día, que los medios están bombardeando de información, no muy constructiva, ¿cierto? Es urgente desaprender, que es uno de los temas también que hablo en mi libro al principio, desaprender. Lisander, yo creo que ese es un punto perfecto para que sigamos con el panel, porque lo que dice Eckhart Tolle tiene que ver con ir al cuerpo interior, pero para todos nosotros que no hemos tenido tal vez ese momento que Eckhart Tolle tuvo, ese momento eckartoliano de iluminación extrema, primero hay que desaprender. ¿Y por qué creo que es tan bueno lo que dijiste? Porque es, ok, desaprender, pero ¿para qué? Desaprender para recordar, desaprender para volver al origen, porque cuando yo quiero hacer algo y no sé el por qué es mucho más difícil que cuando yo sé el por qué. Y ahí es donde está el desaprender para qué, para volver al origen, como lo subiste el otro día en un Instagram, esta, no sé, es una historia, una parábola del ángel que le toca al niño, que cuando nace, y le toca aquí, por eso se genera este hoyito que tenemos acá, y que le dice, ¿cómo le dice? Recuerda, o ahora te toca aprender, algo así, ¿cómo le dice? Claro. Guarda silencio, ahora te toca aprender. Ahora te toca aprender, es como que Claro, venimos esa ranura, digamos, que tenemos acá, es por el dedo del ángel, ¿verdad? Que nos puso antes de nacer, que nos dijo, guarda silencio y dedícate a aprender. Ajá, guarda el silencio y dedícate a aprender. Lisander, antes de que pasemos al resto del panel, preguntan... ¡Wow! Alguien puso, ¿cómo se llama el libro Lisander? Y ya respondió alguien, que lo que pase por ti se transforme. Vamos a mandar de todas maneras al grupo de WhatsApp, Instagram, todas nuestras redes, el libro, con el enlace para comprarlo, etcétera. Tal vez ahora que estamos lo hablamos, vamos a hacer un sorteo, lo vamos a ver más adelante, pero queríamos darte las gracias realmente de corazón, Lisander, por acompañarnos. Yo sé que te vas a quedar durante lo que queda del panel, así que a lo que termine el panel te damos de nuevo la palabra y ahí puedes tal vez hablarnos un poquito de tu libro, ¿te parece? Maravilloso. Sí, gracias. por supuesto.